En el Rush Literario estamos buscando una casa para contar historias. Una casa donde estén todos los personajes que hemos leído, las historias, pero especialmente donde estén las emociones, los sentimientos, lo que nos mueve para contar historias, lo que nos sacude, la ciudad literaria, el barrio donde se cuentan historias. Y esta es una casa que se ha convertido precisamente en eso, en un barrio de historias, donde los seres que lo conviven, que están aquí, están con sus historias que están vivas, porque hay lectura en voz alta. Estamos en el Rush Literario con Reinaldo Espitaleta, y estoy muy contento, Reinaldo, porque estar con vos es estar con la crónica, con el reportaje, con la historia, el amor entre el periodismo y la literatura, pero especialmente con la calle. Es un juego entre la realidad y la ficción, esa combinación de planos entre lo que acontece en las vidas y lo que acontece también en la imaginación, ¿cierto? Y cómo eso nos lleva incluso a las aulas universitarias, el ejercicio de apasionar, de contar a otros, el arte de la palabra. Así que todo eso viene en esta ciudad que vamos a inventar juntos en el Rush Literario. Vamos a hacer, Reinaldo, como una brújula para entrar a tu escritura. Así como, por ejemplo, hay mapas y tenemos unas rutas para entrar a ciertos lugares, te quiero proponer en este Rush Literario que le hagamos un mapa a los lectores para que entren a tu obra. Y también te voy a proponer otra cosa, y es que aparezcan otros autores entrañables que te han ayudado a encontrar ese territorio, ese lugar para vos. Entonces, gracias por dejarnos estar en tu hogar. Hay discos, hay libros, una ventana donde se podía contar muchas historias, y vemos que en todas partes hay una mesita, ¿cierto? Cuéntanos qué hay en esa mesa precisamente donde te sientas. Hablemos de eso, de la mesa del escritor en esta primera etapa de nuestro encuentro. Esa mesa es un desorden total, un caos, así como ha sido, mis lecturas han sido caóticas, desordenadas, por la costumbre de leer 4 o 5 libros simultáneos, y entonces eso no se lo recomiendo a nadie. Como caminos que se cruzan. Como caminos que se cruzan y se pervierten y se bifurcan y se joden y se dañan. Entonces, como senderos que se bifurcan. Como los senderos maravillosos, ojalá, de borgianos. Pero ahí hay un poco de cosas que tienen que ver, digamos, con las lecturas más recientes. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un escritor como Heinrich Böll, que es un escritor que yo empecé a conocer en la adolescencia. Imagínate, cuando éramos todavía muy jóvenes. Chiquito. Heinrich Böll, porque en el 72 se ganó el Nobel de Literatura, y entonces en casa empezamos a comprar un poco de obras traducidas maravillosas de ese escritor alemán, y ahora estoy repasando ¿Dónde estaba Adán?, que es sobre la Segunda Guerra Mundial. Hay un libro, por ejemplo, de Machado de Asís. Tulio Bayer, ¿cierto? Por ejemplo, Tulio Bayer es un tipo extraordinario que hace poco se descubrió una novela de él, Fineglass o Feinglass, del médico guerrillero y gran escritor, Tulio Bayer. Bueno, entonces ahí lo que te digo es una mezcolanza de literatura. Está Marcel Proust por ahí. Bueno, es un poco de cosas en la medida en que uno vaya necesitando, por lo que te digo, por necesidades para algún taller, para alguna charla, o simplemente por recordar que hay que estar otra vez volviendo a los libros y volviendo a las viejas cosas. Me encanta precisamente lo que está pasando. ¿Estos muchachos quiénes son? Bueno, entonces acaban de hacer su ingreso la jauría, que son 2 perritos rescatados. Uno se llama Lucas y el otro Ash. A-S-H. Ash, que significa en hebreo el afortunado. Son 2 perritos que rescatamos, y uno, el más chiquito, rescató al otro. Esto es muy lindo, es otra historia maravillosa. Pero bellísimo. La de los perros, sí. Pero me encanta que en el paisaje sonoro del Rush Literario entren estos perritos, porque una casa está llena también de estas presencias. Claro. Tienen historias. Muchas. Incluso, por ejemplo, con ese amor a los libros, a los temas y a las historias, esos personajes caninos en la literatura, incluso los gatos. También. Hagámosle un homenaje, como en esta brújula,
para encontrarte, para encontrar tus obras, incluso también para crear, para los procesos creativos. Hablemos de animales en la literatura, ya que ellos nos están pidiendo que hablemos de ellos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ladran los ¿Cómo perros? ladran? ¿Cómo Gozan. ¿Cómo aparecen? Cómo conversan los perros, cómo transmiten. No, a ver, estas dos historias de Asi y de Lucas son muy lindas porque son dos perros que rescatamos hace un tiempo. Antes teníamos otra perrita que se llamaba, bueno, es muy triste recordar a esa perrita que ya se murió, entonces yo siempre, más bien con el presente de estos dos muchachos, claro, digámoslo así, así digan que los estamos humanizando, pero no, eso es maravilloso, pues la compañía, la fidelidad. Cierto que ahora hace poco pues estaba leyendo a Thomas Mann, Señor y Perro, ¿cierto? Eso Señor te iba a Perro, preguntar. que era un Bauschen, se llama el perro, pues eso es una maravilla de historia, donde Thomas Mann, grande escritor, pues eso es extraordinario, siempre habrá que volver a Thomas Mann. Claro. Y mira que ese relato, es una novela más bien corta, es muy bello porque es el descifrar el espíritu de un perro en medio de la naturaleza, de la geografía, de los ríos, de las aguas, de cómo se rescató ese perro. Es lindo, todo se nombra. Qué capacidad la de nombrar de Thomas Mann, los árboles, la maleza, todo tiene nombre. Entonces, eso es, mira, a través, mirando a un perro. Y a mí desde niño, pues, me gustaron mucho los relatos de Jack London, por ejemplo. Entonces, Jack London con sus perros, la llamada de los salvajes, nos ha traducido, pues, como de varias maneras, ¿cierto? Sí. La llamada de los salvajes con Buck, el gran perro, pues, de Jack London, Colmillo Blanco. Bueno, hay un poco de cosas que tienen que ver con... Virginia Woolf tiene un flush, ¿no? Muy lindo, muy lindo. No es la mejor de sus obras, pero es extraordinaria en el sentido que un perro que sufre un poco de peripecias también, lo secuestran y todo eso. Yo hace años lo leí, pues sí, sobre los perros hay muchas, sobre los gatos también. Por supuesto. Pues Edgar Allan Poe sería como el gran clásico con el gato negro, pero bueno, esto... Y los escritores que han tenido su gato, su perro, y hacen parte también como de las historias. Pareciera que la mascota, el animal, ayuda a contar cosas que solo pueden ser contadas de esa manera, claro, porque hay una percepción, digamos, instintiva, que no puede tener, ese punto de vista no puede ser humano, ¿cierto? El punto de vista animal que nos podría dar, por ejemplo, en los procesos creativos, dejar hablar un animal, una criatura. Hay de todo, ¿cierto? Donde el animal habla, por ejemplo, el coloquio de los perros, de Cervantes, ¿cierto? Pero hay otros como es un narrador el que asume el rol del perro, como en lo de que estamos hablando de Thomas Mann. El perro no habla ni piensa, porque son dos cosas que no... Claro. Pero, aunque recordé en este momento a Mario Escobar Velázquez, porque él era un conocedor a fondo de perros y gatos, y tiene libros sobre perros y gatos, cuentos y novelas. Y el paisaje también. Y el paisaje, entonces los perros hay que asumirlos también como una parte extraordinaria del hombre. Es muy triste que dependan del hombre, eso es una tristeza. Hay una caracterización del personaje a partir del perro. O sea, se caracteriza el sujeto, el humano, desde el comportamiento, como que cada humano tiene el perro que lo nombra, el perro que lo cuenta. Sí, somos perrunos de alguna forma. Hay siempre un perro en cada uno de nosotros, o un animal. En este caso, pues en mi caso serían los perros, estos dos, As y Lucas. Antes estuvo Dana, que no la nombré ahora, pero sí la voy a nombrar ya, que estuvo tan presente incluso en una gran fotografía que yo tenía aquí en este estudio, pero ya pues la quitamos, en fin. Y los perros pues son parte como también de la esencia nuestra, de la sentimentalidad, de la amistad, de la amistad sobre todo. Es un asunto que como tan perdido en los humanos, y entonces uno la recupera a través de las mascotas. Y uno mismo se recupera con las mascotas, se rescata en estas criaturas que nos ayudan a comprender el mundo, y la literatura, el cine, la pintura. Hay muchas películas, los cuadros tienen perros, tienen gatos. Creo que ese es un recurso estético bien interesante, con el que el autor, el creador,
podría comenzar, digamos, a tantear su voz. ¿Sí? Hay algo que quiere decirnos, Claro. ahí está, y yo diría que tal vez no hay que sacarlos del texto. Vos ves que hay muchos autores que van creando en la medida de la periferia, Sí. lo que le va pasando al autor, y habría que vincularlos, ¿cierto? No calcular tanto la escritura. Sí. ¿Sabes? Si el perro ladra, que ladre también en la escritura, ¿cierto? Sí, claro. En la página. Que sea el perro en la escritura también. Claro, y así todas las otras cosas. Sí. Si pasan los buses, que eso entre dentro de la escritura. ¿Cómo no? Claro. En esa brújula para entrar a tu literatura, a tu escritura, vos has trabajado con ese recurso de los personajes como animales o como, digamos, criaturas así tan íntimas de la casa, como por ejemplo, sé que los objetos son importantes. ¿Hay animales por ahí en tus historias? Muy pocos, curiosamente muy pocos. Pues en este momento estoy escribiendo una historia sobre un perro, una perrita, en este caso Dana. Estaba lenta la historia, pero muy poco he tenido la sensibilidad para escribir. Tengo la sensibilidad con los perros, hablar con ellos, estar con ellos, salir con ellos, caminar, etcétera, pero todavía no tengo en ninguna obra pues una presencia tan interesante como sería la de un perro. Claro. Más las tengo en lecturas y en otro tipo de experiencias, pero no tengo en ninguna, por ejemplo, en las menciones, de pronto menciones, pero no un asunto dedicado a fondo a escribir un perro. Me parece absolutamente complicado y difícil. Hay que conocer muchas cosas de esos animales, pero profundamente, porque no te queda una caricatura también cuando no tienes todas esas nociones. Sí. Estamos en el capítulo número 1, digamos, en el primer capítulo de Ruch Literario, en la brújula de escritura de los procesos creativos para entrar a esa ciudad llamada Espitaleta, una ciudad, Reinaldo Espitaleta, de historias, y este primer capítulo se lo hemos dedicado a los perros, a los animales que nos ayudan a contarnos y que están llenos de nostalgia, de historias. Volvamos al capítulo 2 y vamos a entrar a la mezcolanza de la que hay ahí, y en esa mezcolanza pareciera que los procesos de creación no son muy limpios, ¿cierto? Como que tan organizados, y la página está pulcra. Tal vez se parece mucho a tu escritorio, Reinaldo, ¿cierto? Y yo veo un radio. Un radio. Es bellísimo. Vamos a eso precisamente, los objetos amados en esa educación sentimental, el objeto radio, qué rescates, qué se puede salvar con el radio. Eso es un radio ya destartalado, pues un radiocito, un transistor. Tiene que estar destartalado. A ver, yo soy de la generación de la radio, es decir, eso es importante porque desde mi niñez la radio era lo fundamental. En mi caso, la televisión fue muy tardía en casa, en lo doméstico, entonces la radio me permitió, creo yo, imaginar, porque era una época de la radio con grandes producciones extraordinarias, para que los oyentes imagináramos, para que los oyentes leyéramos, incluso, eso me acuerdo que impulsaron a través de la audición también las lecturas. Yo recuerdo que leí un poco de novelas sobre piratas de Walter Scott y otros porque la escuchaba en la radio. En la radio a veces hacían algunos dramatizados de estas cosas, entonces uno buscaba en la biblioteca de Bello o en cualquier parte esas obras que también fueron parte de una cosa muy linda que se llama la educación sentimental. Entonces la radio para mí en la infancia, en la adolescencia y ahora en la adultez, claro, pues me acompaña. Ya no, la radio se ha pervertido mucho, ¿cierto? Digamos, la chabacanería, claro, se ha tomado la radio, aunque quedan una cosa muy linda uno hace, es que son las emisoras culturales. Muchísimo. Que entonces eso es una maravilla. Entonces, claro. Bueno, y lo otro es también para el fútbol. A mí yo soy un hincha de fútbol toda la vida y a veces entonces escucho algún pedazo de un partido. Pero no lo guardo, no. Hagamos el ejercicio sonoro, porque pues obviamente para hablar de tu obra y hacer como una brújula, un camino, un mapa, es muy importante los sonidos, como estás diciendo.
encendamos Sí, eso el no, radio. No, a ver no te dónde- lo recomiendo porque es espantosa No importa. digamos, la sonoridad. A ver, ¿en qué emisora debería de estar? No, en AM, esto está en AM porque en AM escucho algunas cosas, pero más que todo de deportes, de fútbol, y aquí no, en otros equipos. Dejémoslo escucho, sonar, a ver qué dice. ahí debe haber algún programa deportivo seguramente. Porque la duración. Pero es que suena, bueno, le faltan pilas además. Pero vos recordás en la infancia, en esa primera etapa de la sensibilidad por el oído, reconocer la belleza por el oído, las emisoras, Claro. las canciones Sí, claro. y todo eso, ¿de qué está lleno ese paisaje sonoro tuyo? No, más de músicas, por supuesto, de voces, de cantantes, de lo que te decía, aventuras radiales. Eso era muy de programas educativos, de ciertos asuntos en las que había unos hombres que sabían como muchas cosas del mundo y las transmitían. Pero también de la aventura. Yo en una época pues leía muchas cosas de aventura, pero fue a través de la radio donde digamos que fue la iniciación en torno a eso de las primeras novelas que te decía de Julio Verne. Eso era maravilloso porque eran muchas aventuras, muchas peripecias, unos mundos por descubrir, el desarrollo de la imaginación. La radio bien hecha te producía una serie de no solo las sonoridades, aunque para escribir hay que tener oído, eso sí. Y yo creo que de alguna forma, como en mi casa también había como un radio de verdad, que era un radio que contaba historias en la cocina, en la sala. Eso también es ¿Y bien. recordás la marca? No, el radio era una mujer que contaba historias. Ah, qué bueno, claro, Así como ya sé. teníamos un radio Philips. Sí, señor. Philips eran los Philips. También había una mujer, que nos contaba unas historias tremendas desde por la noche. Entonces ella nos convocaba a los 4 hermanos a contarnos pendejadas, historietas, mentiras, sueños. Y por la mañana también cumplía como con ese asunto, ese rol de ser ella una narradora natural y que seguramente, no sé por qué lo hacía, pero me parece que en algunos momentos era recordando también su infancia y su juventud ella. Entonces ahí, yo por eso siempre dije que tuve una cherezada en casa, una cherezada, y fue cierto, cuando yo leí Las 1001 noches, porque algún muchacho de barrio me prestó los 2 tomos en una traducción de Blasco Ibáñez, si no estoy mal. Muy buena la traducción. Creo que esa es la mejor traducción. Sí, porque no es moralista, Sí. digamos, no esconde todas esas cosas maravillosas de la sensualidad y etcétera, de los árabes y persas y demás. Y entonces a mí, cuando yo he enloquecido leyendo eso, en el barrio de Congolo de Bello, y dije, esto ya me lo sé, muchas de estas historias me las sabía. ¿Por qué? Porque esa narradora de casa ya las había adaptado, las adoptó para ella y las adaptó a lo antioqueño, a su forma. Entonces, por ejemplo, todos los viajes de Sinbad ella se los inventó después de haber leído esos no sé dónde, algunos de esos, y así por el estilo. Y las adaptó. Y las adaptó a su cosa, y entonces era una combinatoria tremenda con leyendas antioqueñas, con asuntos que seguramente había leído también en Carrasquilla, muy por encima había leído a Carrasquilla y Peralta sí, Claro. fue como una compañía muy interesante, El Diablo. Claro. Y era una mujer que además de contar eso era una gran recitadora. Ella se levantaba recitando a unos poetas que yo no sé de dónde diablos los leyó, ni los sacó, ni por qué, pero sí me acuerdo que todos los días como oración maravillosa tenía el soneto a Cristo crucificado, que es uno de los grandes anónimos. Claro. de la historia, y una belleza de soneto. Entonces uno se aprendía todas esas cosas sin saber ni nada. Eso se quedaba ahí, se mezclaba con uno, entraba por ósmosis ahí sí, y después seguramente en algún proceso inconsciente pues va a estar resultando eso en alguna nota, en alguna crónica, en un cuento, en un pequeño ensayo, en fin, etc. Este capítulo que llamaríamos un capítulo de paisaje sonoro, ¿cómo aparece dentro de tus libros? O sea, si vamos a hacer un mapa, esto que acabas de contar de esa mujer, de esas historias, esas primeras lecturas, ese educar el oído, Sí. en qué novela, cuentos, ¿con cuáles libros nos podríamos, digamos, dar ese gusto de entrar a ese
a ese barrio tuyo de las historias? No, yo no sé, pero yo sí el oído. ¿En pues, qué libro? Pero te digo, por ejemplo, hay uno en la balada de un viejo adolescente, hay un monólogo en alguna parte del libro que yo lo hice con música, ¿cierto? Musical. Porque además, bueno, te lo cuento ahí, William, Sí. yo también tuve una especie de inmersión en la música. Pues muy joven me metí al Conservatorio de Música de la UDA y allí estuve como 5 años. No aprendí nada de tocar muchas cosas, pero sí aprendí fundamentación musical, Claro. porque es que ahí veíamos armonía, veíamos contrapunto, veíamos historia de la música, presión musical, y por eso ahora que estaba hablando de disco, la mayoría de cosas tienen que ver con música clásica. Claro, también hay tango y otras, que el tango me encanta, algo de jazz, pero la música clásica siempre fue también como una compañía desde la adolescencia y no de la infancia, porque en casa no había un tocadiscos con todo eso, pero sí la música seguramente por una formación doméstica. Mi mamá era esa mujer era extraordinaria porque además cantaba, era como una soprano. A veces yo decía, es una soprano coloratura, tenía unas cosas, y ella escuchaba mucho Alba del Castillo, que era una soprano coloratura que tuvimos en Medellín, y ella imitaba, nos cantaba un poco digamos, de apartados de zarzuelas, un poco de zarzuelas, y no me gusta mucho la verdad, pero ella cantaba un poco de vainas de Ópera, arias. Y no, pero más de zarzuelas, Sí. pero sí tenía una particularidad, una canción que ella por la mañana cuando estábamos pelados en la escuela y se acababan las vacaciones, ella empezaba con una música y unas estrofas que se llamaba como Hoy volvemos a la escuela en el antes de saber. Era una música basada en un pedacito del Elixir de Amor, de la ópera El Elixir de Amor de Donizetti. Eso es, mira que Bellísimo. entonces todo eso la Era una infancia. emisora. Eso era una emisora, una casa sonora. Sí, una casa. Entonces yo digo que el oído también viene de ahí, y la literatura necesita oído. Y entonces pues, en la balada de un viejo adolescente, retomando eso, hay unos monólogos que son muy sonoros. Sí. Aquí en el libro de Betsabé y Betsabé hay una parte tremenda, me parece a mí, en la sonoridad. Yo no sé si estará muy bien escrito o no, pero la sonoridad sí le puse mucho cuidado. Un monólogo donde se hace una suerte de asunto de comunicación con una muerta, con Betsabé Espinal muerta, y la otra Betsabé, que era una espiritista, hace de medium. Entonces hay un monólogo, y en el monólogo, no sé si interior, pero es un monólogo que suena. Que es musical. Entonces muchas cosas en las crónicas uno también busca eso, a veces es inconsciente la cosa del oído, pero la literatura siempre parece que debe sonar, y a partir de sonidos, de lo eufónico, de lo bien sonado, pues la literatura se ha hecho, y por eso que decías ahora, leer en voz alta, no todo se puede leer en voz alta. Hay novelas y obras que es muy difícil por muchas razones, y porque no tienen música. Claro. No hay una sintaxis que permita un ritmo, una musicalidad, y me imagino que la traducción también tendrá mucho que ver ahí. En el Rush Literario estamos en el capítulo 2 de esta búsqueda, o lo que Memo Ángel diría, estación, paisaje sonoro en esta ciudad, Reinaldo Spitaleta. Estamos hablando de los efectos sonoros, poner a un texto a sonar. Por ejemplo, ¿qué autores, cierto, también te parece que suenan mucho, que dejan sonar la ciudad? Incluso cuando hablamos de la traducción, el traductor tendría también que intentar que eso suene, pero por ejemplo, en el mundo hispanoparlante, ¿cómo ha sido para vos la lectura de ciertos autores que tienen sonido, paisaje sonoro, y que te podrían haber ayudado también a llegar a ese tonito de la balada, ¿cierto? De este adolescente y ese monólogo? ¿Qué otros autores suenan en esa ciudad tuya literaria? Sí, bueno, eso también depende como de unas etapas del gusto también. Hay unas cosas que uno leía en la adolescencia maravillosas. Por ejemplo, a mí, en la traducción de Cortázar, Edgar Allan Poe es muy lindo, ¿cierto? Yo recuerdo que, por ejemplo, Borges detestaba ciertos poemas de Edgar Allan Poe porque tintineaban, ¿cierto? Por las campanas, el cuervo.
pero si uno los lee en inglés sí tienen pero esas traducciones que se hacían eran muy lindas porque sonaban ya en español, unas adaptaciones muy bonitas, y el mismo Cortázar, que ya llega uno después de los 20 años fue que conocí a Cortázar en sus cuentos, El Bestiario, La Casa Tomada, todo hombre, suena ahí. todo suena, es un hombre con una musicalidad. Son presencias. Y después cuando ya conocimos la novela cumbre de él, claro, entonces ahí tiene un poco de música y uno siente que hay jazz y que hay un poco de tango y que hay música en todas esas palabras, en los personajes, en la conformación de los periodos. Entonces eso es muy bello. El mismo Borges también, pues hablando de argentinos, pero por supuesto yo creo que el Quijote, es que mira que lo del Quijote, uno leyendo el Quijote, porque se dejan leer en voz alta. Claro. Yo siempre lo miro porque si lo puedo leer en voz alta es porque eso suena bien, porque tiene eufonía, porque es una maravilla en la conexión de los sonidos, de las frases musicales. Entonces el Quijote, hay una teatralidad, hay una teatralidad oral, por ejemplo en el Quijote, sí, precisamente. Claro. Sí, vuesa merced, exaltaciones, sí. Y es un mundo sonoro, muy sonoro, que enriquece mucho. A veces los procesos de creación, y estamos pensando en rojo, ese es el proceso que tenemos también en el Rush literario, acompañar los procesos de creación de todos los artistas. Creemos que hay que dejar sonar sí, la voz interior, dejar sonar las otras voces, las otras presencias o los otros ámbitos, como diría Truman Capote. A propósito, ¿qué tanto te suena Truman Capote, los cuentos, las novelas de Truman Capote, qué tanto suenan? No suenan, pues sí, habría que leerlas en inglés también, pero es un hombre que también tenía un sentido estético del ritmo, de la sonoridad de las palabras, de los periodos. Y entonces yo recuerdo un cuento que es cuando él era muy chiquito, llamémoslo así, un adolescente casi, Miriam, que es un cuento de terror, de suspenso maravilloso. Con la niña aquella. Con la niña aquella, y suena muy bien. Él tenía un oído finísimo en la sangre fría, ¿cierto? La sangre fría suena, porque además él era un hombre de cine, un hombre de música, música para camaleones, por ejemplo, esas notas son maravillosas, allá con esa mujer que suena el piano, los camaleones ahí, eso es un hombre que sí sabía mucho de la sonoridad de las palabras en su lengua y que tuvo buenos traductores también a nuestra lengua, entonces que conservaron ese ritmo y esa forma de la melodía, porque eso es pura melodía, tiene melodía y tiene armonía, entonces eso es una berraquera, no, sí, de Truman Capote, y que nos enseñó a muchos estudiantes de entonces en el periodismo muchas cosas que tienen que ver con el reportaje y todas estas cosas maravillosas pues de la palabra no de ficción, sino era, como él mismo la bautizó, de la no ficción. Bueno, nos vamos entonces acercando y metiendo más en esta ciudad literaria llamada Reinaldo Espitaleta, en una brújula que queremos que sirva de mapa, y se viene el tema de la familia, yo diría el capítulo familia, estación familia, un entrecruzamiento, ¿cierto? La familia es un territorio definitivo en tu obra. Para leerte, para entrar a esa ciudad, encontrar el centro de lo familiar, ¿cuáles serían como los libros que tú sientes que ahí está más la idea de familia que querías contar? Libros tuyos, textos tuyos, bueno, mío, sí, donde aparece la familia, a ver, entonces, la madre, el tío, los hermanos, incluso esa familia espiritual que son los amigos, Reinaldo. Claro. No, muy lindo eso. A ver, lo que estabas hablando ahora de los territorios, entonces sí, uno en esa búsqueda que tiene que ver con las lecturas, con esa formación sentimental que te decía al principio, donde está el cine, donde están las músicas, la radio, las otras lecturas, las amistades, las galladas, las esquinas, todo eso hace parte. Entonces también en ese territorio pues yo dije que la familia era como una parte esencial para mis historias tanto de ficción como algunas que no tienen que ver con la ficción, y ahí había un mundo por conocer y reconocer y reconstruir y recrear el mundo de la familia. Y esa familia, esa familia está en una casa, la casa está en una calle, la calle está en una manzana, la manzana está en un barrio, y ahí viene el asunto del barrio. ¿Por qué? Porque fue un elemento fundamental y vital en mi caso, que viví en tantos barrios, muchos barrios, o sea que éramos unos muchachos de paso en cada barriada,
y eso también te va formando de alguna manera interesante en el sentido de reconocer y reconocer esos territorios que eran como de pagitanos, que nos íbamos, pero ahí nos quedamos 6 meses y después en otros 6 meses, en otro 1 año, en otro 2. Eso también hizo parte y hace parte de mis historias periodísticas, de mis historias literarias, de ficción. Entonces por eso la madre, el padre, pues tengo una novela que es basada en el padre, cierto, eso es interesante, pues, aunque es la figura de mi padre, pero adulterada y ficcionada, claro, vuelta a literatura en el sentido de una novela. ¿Cómo se llama esa novela? ¿Cierto? Vamos a ver. Se llama El Sol Negro de Papá, ¿cierto? El Sol Negro de Papá. Es una novela en que son 2 padres, son 2 historias como paralelas de 2 padres, y uno de ellos tiene que ver realmente pues con mi padre y con asuntos de la música. Esa tiene una banda sonora bien interesante. Mucho tango. Pues sí, no tanto tango, pues, bolero. No, algunos boleros, pero tiene como un leitmotiv que se basa en una canción napolitana muy antigua que es O Sole Mio. O Sole Mio está casi ahí metida, O Sole Mio, hasta el final, que ya es como un tutti de orquesta al final. Con la orquestación completa. Claro, con O Sole Mio. Entonces, y otras canciones, pues ya aquí, pasillos, y tango sí hay, pero no tanto como pudiera pensarse, pero sí hay de pronto unas evocaciones de Gardel, pero claro. Pero es un libro muy de colores y de sonidos, como esas 2 cosas. Reinaldo, en esta estación Familia, que la literatura ha trabajado tanto y tan bellamente, se rescata al padre, pero también se rescata a la madre, y hay novelas, digamos, para buscarse uno en el padre, y hay novelas para buscarse desde la madre. ¿Cuáles son, digamos, como las obras literarias que pueden entrar a conversar también con El Sol Negro de Papá, el tema padre y el tema madre también? Porque seguramente muchos estamos buscando claves de lectura para aprender a escribir esas historias de familia, ¿cierto? ¿Cuáles son tus novelas, tus libros de padre y de madre? Sí, de padre, pues de la figura del padre, El Sol Negro de Papá, pero ahí la madre la incluí. Hay mucha cosa que es de la vida real. A ver, el viejo adolescente, la balada de un viejo adolescente, así para resumirla, pues, entonces, es un muchacho que vive en un asilo de ancianos, en el que trabaja su madre en ese asilo. Entonces un adolescente metido en un asilo, entonces va conociendo todos los asuntos de la vejez, las desgracias, todo ese tiempo que se va cumpliendo, la enfermedad, y ahí está es la figura de la madre muy presente, digamos, muy representada en ese asilo, donde esa mujer, que es la madre del muchacho, trabaja como directora de una institución de beneficencia con gente de la última edad. Entonces hubo que hacer también una investigación sobre la vejez, sobre todos estos asuntos, las enfermedades, la vejez y la adolescencia, las 2 cosas. ¿Ya? Y la enfermedad, cómo ellos van decayendo. Y la enfermedad que vio, ¿cómo se llama? Roa Bastos les decía, tenía una palabra muy linda pegada, la enferma edad, que es la vejez, la enferma edad. Entonces una berraquera. Esa es la madre. Aparecen otras, pero digamos como novela ahí está. Y también hay canciones. Ahí también hay canciones. Y el paisaje del barrio, que ahorita vamos para allá. Hay baladas es una novela instalada a principios de los 70, digamos como del 70 al 72, claro, habla flashbacks y todo eso un poco pero es como así, como un muchacho que está estudiando todavía bachillerato y que lo ven muy raro porque vive en un asilo de viejos, entonces eso es una... Y eso lo escribí además porque en la vida real hubo un asilo en Copacabana, no en Bello, no en Copacabana, un asilo donde habitó un lituano, ¿cierto? Un lituano que estuvo en Medellín, que vino en la Segunda Guerra Mundial y fue director de teatro aquí en Medellín, director de teatro, y aprendió español y entonces yo me encontré, eso sí es de la vida real, una caja
en un asilo una caja que ese señor dejó, y esa caja estaba llena de escritos sobre montajes teatrales. Había un poco de cosas sobre Bertolt Brecht, y por eso a mí el teatro, y me encontré además un libro de Anton Chekhov, que era el teatro completo, que me lo leí en la adolescencia. Es decir, me leí el teatro completo de Chekhov, uno de pelado, pues, maravilloso, en la edición de Aguilar, que lo dejó el lituano. Entonces yo dije, voy a reconstruir la vaina de un lituano. La novela, ese es el pretexto, pero el lituano apenas es como un personaje por allá, que sí, medio borroso, pero está en la balada de un viejo adolescente, el lituano. Yo creo que el impulso fundamental fue seguirle los pasos al lituano. No encontré documentación, no encontré testigos. El único que alguna vez me dijo algo sobre el lituano fue Gilberto Martínez, que era un gran dramaturgo, un maestro de teatro, porque ese lituano fue jurado de un concurso de teatro en el que se lo gana Gilberto Martínez, y el único que votó en contra, me dijo Gilberto Martínez, de la obra de él fue el lituano. Tremendo. Muy bien, sí. Pero entonces tenemos al padre en la literatura, la madre, y ¿cuál sería, digamos, como un camino de lecturas para 2, 3 obras literarias para ver padres, rescatar el padre y la madre en la literatura y a ver qué puede uno contarse de sí mismo reconstruyendo el padre y la madre, que eso es una literatura muy tremenda. No, claro, eso la literatura del padre. No, y las figuras del padre, pues desde la Ilíada y la Odisea, claro. ahí están, ¿cierto? Ahí están también de alguna manera esa presencia de madres y padres. Pero, por ejemplo, me acuerdo ahora porque que hablábamos de teatro, Shakespeare, el Rey Lear, ¿cierto? Entonces, el padre, mira, esas 3 mujeres, esas 3 hijas, eso es una maravilla, la figura del padre. Balzac, ¿cierto? Eso es tremendo. Todo lo contó Balzac. Sí, de eso ya pues Balzac tuvo con todo lo del padre ahí. Claro. Bueno, el Papa Goriot, las tipologías de padre. Sí, todas las figuras del padre que están en varias de sus obras, pues claro, en Papa Goriot por supuesto, y en otras. A ver, ¿de quién más me estoy acordando? Bueno, Kafka nos va a dar... Kafka, pues sí, da una serie de asuntos con la carta al padre, con las historias de su padre y la relación con su padre, algunas no tan ciertas, como se pudo después comprobar que el papá no era tan tiránico tampoco, bueno, pero escritorazo, pues Kafka, y todo lo que además imaginó, inventó, reinventó, etcétera. La figura del padre en esas obras de Kafka, bueno, particularmente en esa, es muy clave, pues, ¿cierto? Y en otras también, en cuentos, de alguna forma la figura del padre está a veces agazapada, ¿no? Eso es importante. Entonces en la literatura, a ver dónde más el padre, no es que el padre está... En América Latina, por ejemplo, el realismo mágico, el boom, el post-boom, ¿qué tanto ha trabajado el padre? Porque está asociado también con una cultura patriarcal muy enquistada. Claro, pero mira que por ejemplo los dictadores eran la figura del padre, ¿cierto? Los dictadores de América Latina, y que tantos autores han trabajado, pues García Márquez, Vargas Llosa, el que mencioné ahora, Augusto Roa Bastos, en fin, y el patriarca, ¿cierto? El patriarca de don Gabriel. Eso es tremendo. Con Pedro Páramo también. Y nada más y nada menos que Pedro Páramo, que sí es la gran figura paterna, que tiene muchos hijos, ¿cierto? Muchos hijos, algunos no reconocen. Todos somos hijos de Pedro Páramo. Todos somos hijos de Pedro Páramo, y Juan Preciado está ahí buscando a su papá. Bueno, es el gran padre. Mira que entonces en América Latina eso está lleno, porque siempre de alguna forma tuvimos como un poco de padres, ¿cierto? Y pues productos de la violación y un poco de cosas de América Latina. Entonces la literatura también ha hecho algo por esa figura a veces tan confusa. Estamos caminando para poder entrar a esta ciudad llamada Reinaldo Espitalet, de territorios de la nostalgia, del sentimiento, y lo que llamarías ahorita la mezcolanza que hay ahí precisamente en tu escritorio. ¿Qué piensas de esa mezcolanza? Capítulo
mezcolanzas urbanísticas, así como las ciudades se desbordan, se desmesuran, si hay un tráfico y una movilidad, un urbanismo que se desenfrena. ¿Vos crees que en las novelas también, y de pronto en tu escritura, hay algo de eso, como esa mezcolanza, ese entrecruzamiento, mucha cosa, mucha gente, hay ruidos? Las novelas también como que les cabe todo, ¿no? Una ciudad vibrante. Sí. ¿Has visto si en la escritura también hay mezcolanzas y combinatorias de ese tipo que suceden también en las ciudades? O sea, sí. ¿La escritura se parece también a una ciudad o no? Sí, no, claro. Y en el caso pues de nosotros, que pues yo no sé nada del campo. Realmente yo vivo muy lejos del campo y nunca me ha interesado. Eres ratón de ciudad. Entonces de ciudad siempre he estado en la ciudad, en el barrio, en la calle. y todo eso hace parte pues de ese equipaje que uno va adquiriendo para caminar con los textos, con las ficciones, con el periodismo. Pues uno de reportero, además, claro. Fui tantos años reportero, pues la ciudad siempre estuvo ahí presente, las calles, las barriadas, sobre todo las barriadas de emergentes, ¿cierto? Yo iba mucho y tengo muchos textos que tienen que ver con barrios muy pobres de Medellín, en el periodismo, pues algunas crónicas tienen que ver con eso. Entonces ahí está la ciudad entremezclada, y en mis libros de literatura, por supuesto, suceden con un marco citadino, urbano, de calle. Pasa mucha cosa. Claro, está el cine, está la música. Y también en algunos, ya pues que he hecho algunos sobre tango, pues de ensayos y crónicas, porque el tango también es como parte de mi... Tango de ciudad, la canción ciudadana. Primero es canción urbana, la canción ciudadana, y segundo, por de alguna forma, yo como soy de Bello, y en una época Bello era un pueblo cantinero, en cada esquina había un bar o dos bares o tres bares o cantinas, y en cada cantina había ¿cómo se llama? Un piano, luego le decimos el piano, un traganíquel, y en esos traganíqueles la mayoría de músicas que había era la del tango, ¿cierto? De tango, pues había otras, pero la mayoría era puro tango. Entonces el tango se fue metiendo en uno como por ósmosis. A un pelado uno le interesa el tango, porque son historias que no tienen que ver con el adolescente en general, pero llega un momento en que uno tiene recuerdos, tiene memorias, y tiene cierto lo que se llama la nostalgia, que dicen los italianos. Entonces ahí te metes en las historias del tango y de Gardel. Ese es como el perfume de la escritura que hay ahí, la nostalgia. Claro, entonces ahí también la nostalgia, el ayer. Mucha gente puede que no le guste, no importa, pero esa es la parte de una formación, porque a veces uno ya cuando crece y deja el barrio, porque uno deja el barrio fue parte de la educación sentimental que hablábamos, es la adolescencia, son las esquinas, el fútbol, las galladas, las novias, las serenatas, claro. Pero ya uno no está en el barrio, digamos, eso fue un alimento, claro, es un alimento que te quedó ahí, hiciste toda la digestión, y después la volvés literatura o periodismo. ¿Y cómo se hace? Pero entonces, ¿cómo se hace Reinaldo, para lograr que todo lo que pasa, eso tan vibrante, tan febril, porque hay mucho elemento, mucho recurso, referente, nombres, claro, descripciones? ¿Cómo hacer que en la página iluminada de Microsoft uno pueda, digamos, como que dejar que eso se decante? ¿Cómo ha sido para vos esa tarea de nombrar la ciudad en los textos si tiene tantos elementos? ¿Eso va bien, así, fluido, o tiene su ritmo también? Todo, tipo pues, Flaner. No, claro, el flanero y todo eso, pues uno lo va adquiriendo, eso que el flanero es el que camina con criterio, el que recorre la ciudad con criterio, es decir, con cierto conocimiento. Entonces, con una intención. Por ejemplo, George Perec, por decir algo, entonces ahí está o Baudelaire, que fue el inventor de muchas cosas. O Modiano, Patrick. Claro, entonces que caminan Patrick Modiano. Y tienen que aprender de arquitectura, tienen que aprender de un poco de cosas de geografía urbana, geografía humana.
Entonces todo eso está ahí. Lo que pasa es que uno no se propone en una novela, todo eso no se incluye, sino que muchas cosas están por fuera, hacen parte de lo que decía Hemingway, de ese iceberg, ¿cierto? Que apenas arribita está la puntica, pero por debajo subyacen un poco de elementos que vos ya los tenés o los estudiaste o los tenés que investigar, porque la literatura y todo esto es investigación permanente, son lecturas de otros, son esa parte práctica de caminar las calles, las ciudades, eso es muy bello, hombre, sinceramente. Y dejarse perder y también. dejarse perder y dejarse a veces llevar por ese caudal de la gente, del caminante, del transeúnte, que eso tiene unas definiciones, el peatón, pero también el transeúnte. El transeúnte es muy lindo, Rogelio Chavarría, pues porque me acuerdo, pero el transeúnte es, pero lo que vos decís, el planner es ya un tipo consciente, una persona consciente de que están dando es para aprender, para aprender la ciudad, la calle, el edificio. Entonces ahí hay una serie de elementos que tienen que ver con el conocimiento de qué, en este caso una serie de disciplinas que son parte de la ciudad existe por un poco, bueno, que la ciudad que es el mayor invento del hombre, eso lo dicen pues muchos estudiosos de eso. La ciudad tiene una serie de elementos que vos tenés que nombrarlos, si no sabes nombrar, entonces te quedas a mitad de camino. Hay que saber de botánica. Los pasajes. Claro, los pasajes. Por ejemplo, Medellín es una ciudad con pasajes. Pues. Hay pasajes donde hay un poco de casas, pues, de eso, porque hay pasajes comerciales también. Claro. Pero Medellín fue una ciudad con muchos pasajes. Por ejemplo, recuerdo La Toma, toda esa zona de La Toma, la 51, subiendo para Miraflores, para allá para arriba, para Buenos Aires, llena de pasajes. Y donde el mundo es distinto. Puentecitos. Claro, y puentecitos y donde todo es un poco de casas metidas casi que sin luz de sol, pero hay vida. Yo recuerdo mucho un pasaje que había en el huevo, un pasaje y unos inquilinatos, ¿cierto? Entonces ahí está el mundo del tango de los conventillos y eso, todo lleno de conventillos aquí, eso es tremendo. Y por eso hay que andar. Entonces, a ver dónde más había, por el barrio Buenos Aires. Bueno, yo me acuerdo de un poco de pasajes, ya como una parte también de que son barrios dentro del barrio, son como unas islas dentro de los barrios, y tienen su propia dinámica y su propia existencia y vida, y a veces ni se relacionan con el resto de la gente de que está en la calle. En esto que se llama el poder del caminar como se escribe, o sea, se camina como se escribe como se camina. También podríamos decir que la literatura, Reinaldo, se va haciendo también según por donde uno ha caminado, según las transiciones entre barrio y barrio, sí. Porque vemos que vos sos muy amante de dejar memoria visual también de ese caminar, y le hicimos ahorita un regalo de lo sonoro, precisamente a todos los que estamos en el rush literario y buscando también referentes. ¿Qué tal lo visual en esa experiencia del caminar, la creación literaria, cómo también ha aparecido en tu búsqueda, en tu mapa, lo visual, la arquitectura, sí, como decías ahorita, sí, el manejo de la luz, el manejo, por ejemplo, de los planos, las combinaciones de planos, porque como amas tanto el cine, seguramente en esa ciudad que caminas, no solo está el sonido, sino también la experiencia visual. Claro, ¿Cómo has vivido eso? Bueno, entonces nosotros somos parte también de una cultura del oído, la escucha, los radioescuchas y lo que te decía, pero también está la otra parte visual maravillosa. Cuando el cine se creó a fines del siglo XIX, la literatura tuvo que cambiar, ¿cierto? Porque ya no podía escribir tanto, sino que tenía que mostrar. Digamos, eso fue uno de los avances que hizo el cine en la literatura. Y la literatura seguramente también influye sobre el cine, y eso es importante, el mostrar, porque vos aprendés a través del cine, de la cámara, a relatar sin mucho, es difícil, la visualización. Yo últimamente me dediqué a tomar fotografías de algunas partes de Medellín, especialmente,
pero porque lo utilizo como una memoria, ¿cierto? Como una memoria personal, como una memoria, porque es que la ciudad cambia muy rápido, la calle cambia muy rápido, la calle se envejece, se cambia, se tumba. Medellín sobre todo no tiene memoria de calle y entonces van tumbando y van creciendo otras cosas. Por eso la fotografía la utilizo más como una memoria, incluso ahí estoy escribiendo con base en esa visualización que estás diciendo, una obra sobre calles, sobre lo que hay en las calles, la gente cómo camina en una calle, los colores de la ropa, visual, las flores del Guayacán, por ejemplo, en determinada época del año, del Búcaro, etcétera. Eso, sí, estoy haciendo ese ejercicio y que la fotografía me ayuda mucho a recordar. Y por supuesto muchas cosas están ahí por como una suerte de secuela de lo que vimos tanto en el cine. Es maravilloso, pues eso es... El neorrealismo italiano, claro, con todo su efecto de la nueva ola visual. Y el neorrealismo está muy lindo porque entonces mete a la gente que es, ¿cierto? La gente de la calle, la gente pobre, la gente, el obrero, ¿cierto? La gente con un poco de dramas. La Nouvelle Vague, todo lo que pasa en la calle. Bueno, y todo eso es un mundo tremendo, pues, de cómo el cine ha aportado, pues, también a los literatos. Hace poco escribí un cuento que tiene que ver no con el neorrealismo, pero sí con Fellini, ¿cierto? Con Fellini en el sentido de que hice un cuento que tiene que ver con escenarios de la película de la Dolce Vita con Mastroianni y Anita Ekberg, que es como una belleza esas increíbles, como inverosímil esa belleza de esa mujer. Para el cine total. Y entonces ahí en la Fontana de Trevi hice unos escenarios que tienen que ver con Roma, pues, y con una calle que se llama Fellini allá, y con el Café París, que ya no existe, pero donde se reunía pues un poco de gente ahí de estos locos. Pero es el cine, la visualización, eso es muy bello. Y el texto tiene como recursos cinematográficos, pues sí, intentando conversar también con la estética de Fellini. Sí, claro, ahí hay primeros planos, pues hay un poco de cosas que tienen que ver con el acercamientos, con profundidad de campo, planos generales. Sí, todo eso está ahí. Estamos en una estación maravillosa, un capítulo en esta ciudad que se llama Reinaldo Spitaleta, como una especie del diseño del paisaje de tu trabajo literario, de tu creación, y es el diálogo entre la literatura y el cine. Habíamos hablado también que hay que caminar, entonces se camina el cine, se camina también las lecturas, pero la ciudad, y eso tal vez termina en algún momento en un cuento o en una novela, pero porque se vivió, ¿cierto? Claro, eso es lo fundamental. Ahora vámonos, por ejemplo, para esa otra estación maravillosa también, que es el fútbol. La estación fútbol. Además, porque el fútbol es una literatura también. Sí. Uno podría hablar que hay casi como un subgénero, ya ni siquiera un tema, la literatura y poesía. En una editorial muy bella, creo que Vaso Roto, hay una antología de poemas, confieso que me encantan los de arquero, porque yo fui arquero, por ejemplo, ¿cierto? Y en algunas ediciones de la UPB, de la metáfora del fútbol, nos hemos encontrado también ahí escribiendo sobre el fútbol. Sería muy interesante cómo nombrar y narrar las pasiones que tiene el fútbol y lo que ha sido para vos, Reinaldo. Hablemos de eso. Además te tengo un ejercicio bien interesante y es ¿qué te molesta de un hincha de Nacional? Por ejemplo, ¿qué te molesta de otro aficionado? O sea, lo que te incomoda, para que hagamos un jueguito también bien interesante de las pasiones y los odios, las rabias que nos da el fútbol también. Claro. Entonces, hablemos de esto que se llama, para entrar a la Ciudadela Spitaleta, la estación, el capítulo fútbol. Bueno, pues empezamos por los hinchas o empezamos por el fútbol. Por el fútbol, a ver, el fútbol, pasión. Mira, hay un asunto
que si no jugaste fútbol en la infancia, creo que es una vaina de la infancia, pues para mí yo estoy convencido de eso, que el fútbol lo aprendes en la infancia, empezás a quererlo, la pelota de trapo, me acuerdo pues de Los Argentinos y de Armando Boy, esa gran película, Discépolo, el hincha. No, pero lo que quiero es el barrio que uno jugaba en la calle, que el potrero. El potrero, uno era de un pueblo donde estaba lleno de potreros, y al estar lleno de potreros, entonces el fútbol era una parte de la vida cotidiana, de la alegría, del encuentro, de la amistad, de lo solidario. El fútbol tiene una serie de metáforas hermosísimas que tienen que ver con eso, con el acercamiento al otro, con la amistad, a veces también una, entre comillas, enemistades, porque los desafíos en fútbol de los barrio contra barrio, eso era tremendo, pero no era pues de vida o muerte tampoco, pero era muy lindo porque era la fiebre, el temperamento, la creatividad, el fútbol, el jugado en la calle, el fútbol que uno imitaba, por ejemplo, o todos los muchachos entonces veían las transmisiones de fútbol, por decir algo, del Mundial 70, que yo era muy peladito y vos no habías nacido todavía. Entonces el Mundial 70, el Brasil de Pelé y de todos estos, eran unos artistas del fútbol, el fútbol arte, pues, puede que a mucha gente le choque que uno diga eso, pero es una maravilla, ¿cierto? Y además es lo colectivo, es muy lindo porque el fútbol es colectivo. Lo solidario. Eso que hablamos de lo solidario, del abrazo, el fútbol entonces te enseña un poco de cosas para la vida, lo que decía Dante Panzieri, el fútbol como esa cosa insospechada, ¿cierto? Lo insospechado del fútbol. Eso es muy lindo. Entonces, la literatura también se benefició del fútbol, por supuesto, los grandes cuentistas, narradores del mundo que han hecho, pues me acuerdo hasta de Javier Marías, que era un extraordinario escritor y un columnista precioso con esas cosas que así hizo de fútbol. Y Soriano, ¿qué pensás? Y para mí Osvaldo Soriano sí es un fuera de serie, pues Eduardo Galeano muy chévere y todo, pero mira que en el libro de El fútbol a sol y sombra mete un relato que hace Osvaldito, dicen allá, Osvaldo Soriano, que es sobre, ¿cómo se llamaba uno del San Lorenzo, el goleador? Bueno, en un supermercado está el goleador ¿cómo se llama? Di Filippo. En un supermercado donde antes era el estadio de San Lorenzo, y es narrando ahí contra la cajera cómo hizo un gol a no sé quién. Uy, eso es una cosa que uno se muere, hermano. Y Eduardo Galeano la tiene que incluir ahí en su texto. No, el penalti más largo del mundo, son de esos, qué cosa tan maravillosa. Bueno, ahí hay un poco de escrito, el mismo Roa Bastos tiene de fútbol, que ahora que estábamos hablando de Roa Bastos. Sacheri. Increíble, Borges renegaba del fútbol, pero hay un hermoso cuento que es con Bioy Casares, es una belleza de cuento que ya anuncia además en ese cuento las mafias en el fútbol, así como lo anuncia Benedetti en El puntero izquierdo, las mafias y toda esta cosa que vemos hoy tenebrosa, ya esta gente la había presentido. Eso es, no, el fútbol y la literatura de fútbol es una maravilla, pues. Y entonces yo te decía la infancia, porque es que ya uno, el que no tuvo infancia con fútbol, ya es muy... yo creo que de adulto ya eso no le llega. ¿Dónde va a llegar? Así como lo sentimos, que lo vibramos, es como una efervescencia increíble, y uno se va volviendo simpatizante de un equipo, y ahí es donde entonces yo soy hincha del Medellín, pues hay que reconocerlo. Porque en Medellín, cuando yo era niño, era un equipo muy grande, muy importante, con grandes jugadores. Nada más yo recuerdo a Corbata, Oreste Corbata, argentino, que vino aquí, pues, y que fue del Racing, del Boca, un puntero derecho maravilloso de la selección argentina, bueno, no sé, por allá del 57, no sé, bueno, no importa. Vino aquí ya de veterano, pero con una calidad enorme, el rey del chanfle, que se le decía. Uno iba a la cancha Marte número 1, 2, yo no recuerdo ya haber entrenar al Medellín, y Corbata haciendo disparos, le decía a los compañeros, le voy a dar 100 veces al paral derecho, y 100 veces le daba, le voy a dar al travesaño tantas veces. Eso es una maravilla, o ver esos cobros de este tipo. Entonces uno se vuelve hincha de ese tipo de equipos
maravillosos como el Medellín, que después entra en una gran decadencia, y el otro rival de plaza es el que asciende y se vuelve pues ya Pero hay una épica. el equipo de mostrar. Claro, hay una épica, en el fútbol y hay una... hasta hípica. No, épica, hípica. No, sí, hay todo eso, el fútbol. Lo que pasa es que ya eso se ha degenerado pues mucho, ya cierto, las apuestas, las mafias, ya es muy evidente las cosas de que pasan en el fútbol, que no es el fútbol del barrio, que ya no es el fútbol poético, que ya no es el fútbol que te tocó a vos con esa cosa sin pretensiones, simplemente que había un despliegue imaginativo enorme, que uno pensaba que jugada me invento, la invención del fútbol, ¿qué invento? O si es el portero, ¿cómo voy a cubrir este ángulo? Eso es una belleza, hermano. La táctica, toda esa cosa de la guerra, sin uno saberlo, estaba ahí, y después uno leyendo de historia y todo, dice, ve, el fútbol es toda una gran, lo que decías ahora, la metáfora de muchas cosas. Claro. En esta metáfora de muchas cosas, seguramente el fútbol también es metáfora de la escritura, o sea que el balón se nos sale de la cancha, o sea que perdemos control del cuento, del narrador, del punto de vista, de algo. También habría que ver como cierta magia que a veces, unas epifanías a veces en los textos. ¿Cómo ves esa relación entre el fútbol y la escritura? También hay un lenguaje compartido en esa mezcolanza. El escritorio podría ser una cancha, Reinaldo también, a veces el escritor está en la banca, claro. O sea, jugando con ese lenguaje del fútbol, no logra uno a veces también estar, digamos, en el once ideal de su propia escritura. Claro. ¿Cómo es la relación metafórica entre el fútbol y la creación literaria, y diríamos que hasta estética, en las artes también, digamos que como se juega, como se ve fútbol, como se practica, se escribe, se crea? Pues que el fútbol enseña un poco lo que decíamos al principio, pero ya en la parte literaria de lo que vos decís, a veces no se juega un buen partido, a veces entonces uno lo cambia muy rápido, a veces se queda esperando a que lo pongan a jugar, ¿cierto? Todas esas cosas. El texto te saca tarjeta. El texto te puede sacar una advertencia amarilla y después te puede expulsar. En la literatura se da todo eso, que hacer digamos, un parangón con el fútbol es muy lindo, porque el fútbol se presta entonces para asuntos que tienen que ver con ¿qué? Con la vida, con la existencia, ¿no? Y ese fútbol sin pretensiones es todavía más lindo, porque es un fútbol en el que se despliega toda la imaginación, la fantasía. Si alguien se para en el balón, eso es una maravilla, no causa ninguna... En el barrio se veía eso ya que le pagan, eso es lo mínimo que se hacía en una cancha de barrio, se hacían la bicicleta, se hacían todas las jugadas extraordinarias que tienen que ver con ese mundo de la creatividad. Entonces, mira, cuando hablo de creatividad, el fútbol te puede enseñar muchas cosas para tu texto literario, claro, que no tenga nada que ver con el fútbol, porque por supuesto, sino con la vida. Con la vida, el fútbol y la vida. Así como se camina y se escribe, también como se juega, como se vive el fútbol, también se puede crear. ¿Qué te molesta de los hinchas del otro equipo, del verde, del que siempre cree que gana y que está destinado obviamente al éxito? ¿Qué te molesta? Y estéticamente, ¿cómo ves el juego de los dos equipos, ese versus Medellín Nacional? El Medellín tuvo épocas gloriosas, maravillosas, del fútbol exquisito, como te decía, en los 60s, y después viene como una especie de decadencia. La prepotencia me parece que no cuadra con un equipo como el Nacional, ¿cierto? Pues que tiene un poco de campeonatos, sí, pero no hay que ser prepotentes. Entonces esa parte... Es arrollador, esa postura. Esa cosa, pues esas posturas de sobradores, no debería ser, ¿cierto? Yo no sé si los del Real Madrid serán así, o en algún caso los del Barcelona, pero me parece que entre más títulos tenga un equipo, deben ser más humildes sus seguidores, ¿cierto? Deben querer mucho a su equipo, pero sin esos tipos de asuntos de pretensiones descalificadoras de los otros rivales. Entonces eso me choca bastante esa parte. Ahora vámonos a la estación anverso y reverso, porque para entrar a la ciudadela Hospitaleta tenemos que pasar por lo que ha pasado
precisamente por ese programa de la UPB que se ha convertido, yo diría, en un ritual para muchas personas. Seguramente en el Rush Literario tenemos muchas personas que escuchan el programa, que lo pueden escuchar por internet también. Hablemos de lo que significa ese programa durante todos estos años y cómo ha pasado la ciudad por ese programa, que se convierte también en una memoria viva, radial, sonora, como la radio de los viejos tiempos. Hablemos del programa, de Anverso y Reverso. Bueno, el programa pues tenía inicialmente una filosofía que creo que se conserva, y es mostrar aquí, digamos, el blanco y negro, los grises, los contrastes de la ciudad, ¿cierto? No es siempre la ciudad bonita como nos la han mostrado en una época, sino también sus miserias y sus partes detestables, y por supuesto entonces todo eso se hace con una disciplina que se llama la historia. Pues está el periodismo, pero el periodismo también se tiene que fundamentar y abrazar con la historia. Eso es lo que yo creo que hacemos, un poco de investigación histórica, pero también periodística, y el asunto del caminar. Yo creo que el programa también tiene unos apartados donde los productores caminan en una calle, caminan en un parque, caminan en un sector, una espacialidad de la ciudad. Entonces llevan una experiencia visual, una experiencia sonora, una experiencia de eso que estábamos hablando ahora, pues con tanta propiedad, que el caminante con criterio y no sé qué diablos. También creemos que pues, eso hay que ponerlo en la radio. Mira que la radio se presta también para que el oyente imagine, para unas cosas muy lindas, ¿cierto? La descripción, el asunto de la descripción, que es tan complicado, pero no la descripción al estilo que te decía del siglo XIX, sino una descripción ya como con más ágil, con más dinámica, con elementos, con digamos, que en la radio no se ve, pero que vos hagas que el oyente vea. Que el oyente vea asuntos de... Bueno, eso es muy simple el programa, digamos la estructura, pero también hacemos una suerte, llamémoslo así, de labor de literatura. Entonces hay una sección que tiene que ver con Medellín y sus narradores, cómo ven los narradores de ayer o de hoy aspectos del urbano, de la ciudad, y otra que tiene que ver como con historia de la misma ciudad, historias y anécdotas y cosas pintorescas. Entonces para eso hay un poco de gente que ha escrito y que las utilizamos ahí, las leemos, un fragmentico, pero también para motivar a los oyentes a que lean a esos escritores, a esos cronistas y a todos estos que de alguna forma de ayer y hoy pues son testigos de lo que pasa y pasó en la ciudad. Hay escritores que nos ayudan también a encontrarnos, como a mirarnos. ¿Cuáles son esos escritores que precisamente te han ayudado a vos, locales, de la ciudad, incluso colombianos, pero en ese mapa de la ciudad de la Espitaleta, ¿cierto? ¿Cuáles son, digamos, los creadores que vos tendrías ahí como para conversar? ¿Cierto? Amigos entrañables o escritores que admirás, que nos inviten también, yo diría, de aquí de Medellín, como si fueran, digamos, referentes que están cercanos a vos, una conversación de café. ¿Quiénes deberían de estar ahí? Aunque estén muertos. Ojalá muertos, para que traigan más historias. Porque uno se reúne con los muertos a través de lo que decía Quevedo, pues. Y vos lo has hecho también en los ensayos, hay una reunión de muertos, pero si tuviéramos aquí un cafecito, estamos ahí escuchando musiquita y conversando, quiénes deberían de estar acá como tus referentes también, con los que has creado conversaciones literarias, pasiones. Sí, a ver, es que hay una cosa muy linda, que Medellín y Antioquia son lugares donde hay mucha literatura, que eso es increíble, pues. Y se conversa. Eso, la conversación y la literatura y la creación literaria. Pues fue el primer departamento en Colombia que tuvo identidad literaria desde el siglo XIX, cuando la gente creería que solamente el trabajo y el oro y el comercio, que es parte también de esa idiosincrasia. Y la colonización. Y todo, pero la literatura y los escritores. Entonces, a ver,
hay escritores que sí son imprescindibles pues en el asunto de Antioquia. Entonces, claro, Tomás, que el que diga que no ha leído a Tomás Carrasquilla o que no aprendió de Tomás Carrasquilla y que vuelve a leer a Tomás, ese es un hombre que sigue iluminando pues no solo a Antioquia, sino al país, un hombre absolutamente sabio. Un café para don Tomás. Un café para don Tomás. Y entonces el hombre todo lo sabe nombrar. Ahora que te estaba hablando al principio de Thomas Mann, como todo mira, este es un nombre que todo te lo nombra. Por ejemplo, en Grandeza, recuerdo por la cosa de Bello, tiene un apartado sobre Bello, nombra todos los árboles y toda la fauna que hay en Bello y lo hídrico. Es un observador tremendo, entonces es como un historiador, como un botánico, como un naturalista, es un poco de cosas. Y así por el estilo. Entonces Carrasquilla, y siempre hay que estar volviendo a él en sus cuentos, en sus novelas, en sus homilías, en sus ensayos, sus crónicas. En sus crónicas maravillosas. La crónica Medellín es extraordinaria, ¿cierto? La crónica que la hizo en 1920. En fin, ese es uno que es un referente, bueno, pero hay tantos otros. Otro café, Gaspar Chaverra, ¿cierto? Que es un paisano de Bello, para mi gusto es el primer reportero de guerra que hay en claro. Antioquia, ¿cierto? Y creo que hasta en Colombia, en cierto sentido, con el camino de Palo Negro, pues y toda esa batalla ya de la guerra de los 1000 días en la que se define esa dolorosa guerra, etcétera. Gaspar Chaverra es un gran cronista y novelista y periodista. Bueno, ¿otro café? Otro café, por ejemplo, hace poco yo estuve conversando sobre Lejos del Nido, digamos, de este botero, ¿cierto? De don Juan José. De Río Negro, y es una novela de una sapiencia, digamos, hasta de los dialectos. Es una novela que tiene algo que no gusta y a mí tampoco, que es esa discriminación hacia los indios, digamos. Pero lo que hace este hombre con el lenguaje y con los personajes. F. Gómez, es que ni el señor era un genio, además. Otro café para don F. Gómez. Y sus cuentos y sus ensayos, pero sus cuentos sobre la minería, sobre la gente. Es un hombre que se metió con el pueblo y conoció al pueblo. Ese era un hombre hasta de izquierda, de revolucionario en muchas cosas de su literatura. Maravilloso y un gran lector. Ese es otro. Entonces Alfonso Castro también hay que volver con La hija espiritual, con una Medellín pacata de los principios del siglo XX y toda esa cosa con la madre Laura y todo ese debate en una ciudad pues clerical. Eso es tremendo. La hija espiritual de Alfonso Castro y siguiendo José Restrepo Jarnos, que está allí. Y si nos venimos más cerquita. Y si nos vamos viniendo más cerquita, pues entonces Manuel Mejía Vallejo. A ver, la cosa de la colonización que hablaba al principio, entonces Manuel hay que tenerlo en cuenta porque La Casa de las Dos Palmas es una obra de arte, pero fuera de serie, claro. ¿Cierto? Fuera de serie. Y la otra que tiene que me parece muy linda y compleja, muchas veces la gente le dice que es muy difícil de leer Aire de Tango, claro. Es tremendo, ¿cierto? Que es la parte de la ciudad, claro. De la ciudad, aunque él mete ahí a la gente que viene de Balandú, claro. Bueno, eso es muy lindo. Pero el viejo Guayaquil. El viejo Guayaquil de alguna forma está presente ahí, bueno, y no he hablado de poetas, pero hay un poco de, digamos, a ver, de Fernando Vallejo, ¿cierto? Entonces Fernando Vallejo, yo recuerdo que lo primero que yo leí de él fue el diccionario, cuando yo ni siquiera había escrito el diccionario ese sobre la historia de las metáforas, una gramática literaria. El Logoy, eso es una cosa extraordinaria. Es hermoso. Sí. Y después vienen las tres primeras novelas. Los ciclos, muy lindos, y los ya son el fuego secreto, es la ciudad. Esas cosas, Los caminos a Roma, bueno, eso es tremendo, ¿cierto? Un novelista también muy, muy interesante. Entonces ahí hay es que se me queda Darío Ruiz, ¿cierto? Por ejemplo, sí. Darío Ruiz, hablando de la literatura de ciudad y de literatura de barrio. Entonces cuando Darío Ruiz mira el barrio y mira lo urbano y mira la calle, la estación gente, Villa, la cosa de la estación Villa eso es extraordinario, claro. Lo que hace Darío Ruiz. Y la ternura que tengo para vos, bueno, en otros textos. Y ese ojo arquitectónico. Urbanista y el ojo arquitectónico, entonces enseña mucho, es el decano de los, mira, tiene como 90 años, está vivo, el decano de los escritores antioqueños.
en su literatura es un fantástico. Darío, bueno, Oscar Hernández, me acuerdo yo porque como maestro. trabaja él, un Fueron maestro, compañeros. un maestro, bueno, fuimos compañeros, entonces él lo guiaba a uno, le decía en cosas de titulación, era un hombre de esos que no tenía ningún egoísmo, que ponete a leer aquello, esto, Oscar Hernández, que era polifacético, entonces era novelista, periodista, poeta, actor de cine, bueno, no. Bueno, pues yo pido un café, pero también un cigarro para Memo Ángel. Sí, claro, esa, que no hemos llegado. esa correspondencia con Memo Ángel, porque me parece que también es un homenaje, un tributo a la amistad, esa conversación interminable, bellamente interminable que ustedes tienen, y para el mundo, pues para los amigos del Rush literario, las conversaciones entre autores, esos libros compartidos, unos hermosos libros donde están dos autores y cada uno conversa, claro, y propone lo suyo. Ustedes lo han hecho también en la literatura. Sí, ese sí. es un camino literario, ¿no? Hacer libros compartidos, libros a cuatro manos, muy Bioy Casares Borges. Eso lo has vivido, Memo lo ha vivido con vos. ¿Cómo ha sido la historia de esa amistad para que vayamos haciéndole el regalo de la Ciudadela Hospitalet a todos los amigos que se encuentran gracias a una lectura o un texto? No, eso es una amistad muy bella con Memo, ¿cierto? Nos conocimos, él era un colaborador externo del Colombiano, yo ya era un reportero pues allá en ese periódico y fue donde tuvimos como los primeros acercamientos en torno a libros y yo decía, ¿por qué estamos conversando? Entraba en la conversación y te digo que era cautivante escucharlo porque éramos muy jóvenes todavía y él había leído todo, ya lo había leído todo en esa juventud, entonces nos hablaba de unos textos increíbles que no los habíamos tocado, de literatura judía, de literatura árabe, de un poco de literatura alemana. Y bueno, entonces uno era como extasiado escuchando al joven Memo y bueno, y entonces uno ripostaba ya con las cosas de la ciudad, con cuentos de aquí, que ya yo tenía ya como mucha cancha en el asunto de ciudad. Bueno, entonces eso era un complemento maravilloso, un lector como Memo y alguien que era como un reportero, que era yo, un reportero inquieto en torno a lo ciudadano. Y ahí empezamos como esa amistad que tiene que ver con la amistad pues de corazón, pero también con una amistad literaria que se va configurando en varios textos a la limón, como decía, que es un término torero, a cuatro manos, que no es fácil. Sí. Y entonces alguna vez tuvimos unos proyectos muy lindos, algunos se quedaron inconclusos. Uno era irnos a Mompox a hacer unas historias fantásticas, y entonces nos fuimos a Mompox unos días e hicimos un libro sobre Mompox. Teníamos otro sobre Cartagena, se quedó en mitad de camino, no se terminó. Otro sobre Santa Fe de Antioquia, que tampoco se terminó. Hicimos algunos intentos, pero no. Y después hicimos otro sobre el suroeste, porque el suroeste es de lo más literario que tenemos. El suroeste es lleno de leyendas. El suroeste es una fantasía en Antioquia, hermano. Entonces nos fuimos un poco de tiempo. Íbamos cada semana, nos quedamos 2 o 3 días en el suroeste, en todos los pueblos. Entonces hicimos Café del Sur, claro. Café del Sur. Entonces la técnica era, vos escribís medio libro, por decir algo, y vos el otro medio, ¿cierto? No es que cogieras un párrafo vos y yo, sino que esas mismas historias que teníamos en común por lo que habíamos ido a las mismas partes y hablado con la misma gente, cada uno con su manera, su estilo y su forma de ver el mundo, esos mundos. Entonces ahí salió Café del Sur. Después es un texto muy simpático que nos lo pagó la Universidad de Antioquia, sobre los clásicos. Es un libro para muchachos, claro, sobre los clásicos. Entonces la universidad pues lo publica para dárselo a los muchachos de primer semestre para que empiecen por ese mundo de los clásicos, clásicos hasta hoy, los clásicos de hoy. Y resulta que los que más leyeron fueron los profesionales ya, no los principiantes, no la gente de medicina, de ingeniería. Bueno, entonces muy linda, esa experiencia muy linda, el viaje por los clásicos se llama. Hermoso eso. Y vamos a hacer el viaje porque ya, el viaje para que no se agote la Ciudadela Hospitalet, en esto que ha sido construir un mapa, una brújula, un camino para entrar a la literatura
de Reinaldo Espitaleta, el viaje debe tener lectura en voz alta, porque esta casa, que es una casa sonora, porque seguís viviendo la experiencia de esa cherezada, de las mañanas y de las tardes, y tenemos también las lecturas que haces así, aquí con Marcela, sí, con, claro, con tu esposa, la lectura está viva. Entonces, Rey, llévanos con vos, que el viaje continúe en el rush literario, porque este capítulo no se cierra. La literatura de viajes, la escritura de viajes y especialmente leyendo en voz alta. Este es un texto que publiqué pues hace, pues está más bien nuevo todavía, y es un texto de viajes, de literatura, pero no es el viaje, no es el turista, sino el viajero, con eso que estabas diciendo ahora, con cierto criterio de observar más allá de las apariencias. Un viajero. Entonces, este es un viaje, ahora que estaba hablando de Marcela, por mucho tiempo tuvimos, pues, que se frustró en algunas circunstancias, un viaje a Europa, ¿cierto? Un viaje a Europa, y aquí en este libro, pues, tengo la experiencia de ese viaje a Europa que hice con Marcela, pero también otros viajes, en este caso a Nueva York y a Los Ángeles, donde estábamos presentando la balada para un viejo adolescente. Digamos que metí eso de viaje a Estados Unidos porque era un viaje literario, y este de Europa, pues eso no tiene ninguna gracia, sino que yo dije, voy a presentar, fuimos a presentar en París esa novela de Betsabe y Betsabe, y dije, entonces como los dos son viajes literarios, los de Nueva York y Los Ángeles, y este de algunos pueblos de algunas ciudades de Europa, entonces hice esta vaina, un librito chiquito sobre esa experiencia, y a ver, el Moulin Rouge con sopa de cebolla, por ejemplo, es una nota que hay aquí, y Crónica del barrio bohemio de Montmartre, cabarets y algo de erotismo. Y lo del Moulin Rouge, aquí hago un paréntesis, mi querido, si hay tiempo. Ahora que tenemos el Rouge literario, nada mejor. Bueno, entonces aquí como estamos con Rouge, con el rojo. Claro. Entonces, no valga la pena. A ver, mira que esta es una anécdota muy linda. En la adolescencia, en ese mismo barrio que te mencionaba ahora, el Congol, que era un poco de gente, que eran obreros, pero había un poco de lectores. Había un señor que trabajaba en el Banco de la República y leía mucho, y su hijo mayor, Chucho, una vez me dijo, mi papá ya no puede leer más porque sufre de dolores de cabeza. Mira la historia yo te voy a dar a vos un libro de los que mi papá ya no lee, y me llevó un libro que se llamaba El Moulin Rouge, El Molino Rojo, de un autor francés. Es toda una novela biográfica sobre Henri Toulouse-Lautrec. Que hermano, te digo que a mí eso me fascinó. Sí. Yo me leí eso y quedé enamorado del Molino Rojo, y algún día voy a ir al Molino Rojo. Y entonces cuando fui al Molino Rojo, todo estaba agotado, las boletas, no había forma de entrar y no nos dejaron entrar. Entonces aquí el Moulin Rouge con sopa de cebolla. Entonces voy a leer un pedacito de esta crónica. Hay una colina de París muy literaria, pictórica, artística y también política. Ahí está Montmartre, el de Dalí y Picasso, el de Hemingway y Miller, el de Van Gogh, y el último reducto heroico de los obreros de la Comuna de París en 1871. Llegamos bajo un aguacero de otoño tras subir las escaleras de la estación Anvers y darnos el recibimiento, un oscuro cielo y un desfile de paraguas. Y desde un bulevar, elevando la mirada, vimos la colina, la iglesia del Sacré-Cœur, entre grisácea y blanca, y nos dispusimos a ir por calles empedradas, por lugares con bazares llamativos, en cuyos mostradores se había activado la venta de paraguas y otras buonerías. Estábamos en el barrio bohemio, en el tantas veces narrado y cantado, mojándonos y contentos bajo la lluvia. Ascendíamos a la colina sagrada, la de los antiguos druidas, y de pronto se abrió un paisaje en subida a la iglesia bizantina y románica arriba, y unas escaleras que iban por lado y lado, también por el centro, 300 peldaños. Vimos un funicular y ya habíamos decidido ir caminando. Un primer encuentro sorprendente fue el de una pequeña feria con un tío vivo. Lo dicho en otra parte de estas crónicas, me persiguen los tío vivos. Eso es otra historia. Más que esa mole tremenda de la iglesia con sus formas, cúpulas, historias, erigida allí tiempo después de la derrota sangrienta de los comuneros, y más como
una manera de aplastar la historia obrera y darle brillo a una burguesía que por lo demás había cedido ante los prusianos, que la humillaron en su invasión a Francia en 1870. Seguimos subiendo. Nos detuvimos en un amplio atrio, divisamos la basílica y por uno de sus costados proseguimos la caminata por calles de piedra mojada y llevando en el estómago las anticipadas ganas de, a la hora del almuerzo, saborear una sopa de cebolla. Bueno, entonces sigue la nota y por allá ya llegamos al Molino Rojo, que estaba cerrado y que no pudimos entrar, pero bueno, uno se contenta tomarle la fotico al Molino Rojo y en ese barrio, pues que era, todavía hay prostíbulos, y es un barrio tremendo, pues. Pude reconstruir, yo quería entrar, era por acordarme de Toulouse-Lautrec, que era amigo de todas las prostitutas, de las bailarinas de Cancán y que hizo los carteles. Una cosa muy linda, pues. Lo que quiero decir es que más que turista era un viaje como de carácter que, hombre, eso es como de una vivencia, como debe uno viajar, ¿cierto? El viaje es para uno aprender. Claro. Eso es. Cerrado con foto. Este es, digamos, el recorrido, así nos lleva prácticamente de bello, ¿cierto? Y la lectura y la escritura también se derrumba y hay que volver a reinventar el viaje, claro. Y hay que volverlo a hacer, también levantar lo que no se ha escrito, levantar lo que se cayó, volvamos a caminar juntos. Hoy hemos estado en la ciudadela Reinaldo Espitaleta, hemos escuchado su voz con lo que se ha construido. Gracias porque ustedes están aquí y nosotros vamos a seguir caminando para traer más historias. Reinaldo, gracias por dejarnos entrar a tu casa, No, a tu bienvenido ciudad. siempre.